puedes hacer. Sí. Claqueta. Genial. Buenas tardes, Carlos. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Me gustó. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Vaya. Supongo que porque yo en realidad cuando empecé a estudiar cine, yo lo que quería era hacer guión. O sea, siempre me ha gustado mucho escribir y creía que la escuela de cine me podían enseñar también un poco a eso. Pero fue cuando estábamos en la escuela, que también nos daban la oportunidad de rodar, que vi que dirigir, el trabajo con los actores sobre todo, el poder también narrar con la cámara, que había un lenguaje nuevo que no era solo el de guión, sino que era el de la cámara y el de la puesta en escena y tal. Y eso me gustó mucho. Yo creo que ahí fue cuando ya dije, vale, quiero dedicarme al cine en cuanto a la dirección, o sea, como a escribir guiones originales y largometrajes dirigidos. Y ahí descubrí que tenía algo que poder decir en relación a la diversidad funcional y a la discapacidad. Entonces, desde entonces es como el camino que he ido haciendo hasta ahora. Porque tú estudias criminología. Yo estudié criminología. La salida es hacerse poli, ¿no? Bueno, hay, ya, los que salidas. pueden. Es que fue la primera. Hay otras. Vale. Hay otras. Lo que pasa es que fue la primera promoción de la UAB, o sea, la primera vez que se hacía el grado. Entonces, cuando nosotros acabamos la carrera había muy poca salida profesional. Yo las prácticas, por ejemplo, las hice en un despacho de abogados haciendo como análisis de los casos y demás para medidas alternativas y demás. O sea, hay como más abanico. Pero bueno, es que yo la acabé un poco por compromiso de decir, la he empezado, en tercero yo ya vi que aquello no, y que el cine me tiraba más, que ya lo tenía súper claro. O sea, acabé criminología y ya empecé SCAC. O sea, fue nada, el verano ese. ¿Y por qué SCAC en otro sitio? Yo... Mira, ¿Alguna segunda... ¿Y cómo ha sido la experiencia en la SCAC? Mira, yo lo primero que miré fueron cursos de guión. No, ni siquiera me planteaba la carrera. Y incluso irme como segunda carrera, pues me hubiera planteado más irme a Madrid, quizás, y demás. Pero fue por, nada, pasó una cosa como en casa, así un poco grave o dura y demás, y fueron mis propios padres los que me dijeron, oye, prueba en SCAC, porque SCAC es privada, supone un gasto importante, y fueron ellos. Y me dijeron, probemos el primer año, vemos cómo va, y si continúa así más bien, y si no, pues nada. Y es que fue muy bien, o sea, como que me gustaba mucho de haber estudiado criminología, luego entrar a estudiar cine, es que se te hace bastante más fácil hacer un trabajo sobre, yo qué sé, Chaplin que sobre derecho penal. Es que, vamos. De hecho es curioso porque en el Hollywood clásico había muchos guionistas que eran periodistas especializados en crímenes. Los contrataban de Hollywood para escribir guiones. Y incluso, claro, y todo el cine negro, incluso la fotografía, el fotoperiodismo también bebía mucho del tal, los panfletos más amarillistas. Y aparte mola mucho como la época esta de Hollywood donde todos escribían como de un oficio muy oficio, o sea, que un gabinete de guión era lo mismo que un gabinete de periodistas. Sí, entraban creo que eran las 8 hasta las 5 de la tarde. Jornada de escritura. Tiqui, y con las máquinas, sí, y que de ahí se desarrollaban luego 3 o 4 pelis a la vez, más o menos, y venga, a desarrollar, como una máquina de producción real, o sea, como... Entonces la experiencia en el SCAC bien, ¿no? ¿O me puedes decir cosas negativas? Sí, a ver, yo creo que SCAC tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena que creo que tiene es que es una máquina del tiempo. Yo creo que SCAC es una universidad donde te permiten rodar muchísimo. Y lo que tú puedes rodar en SCAC no lo puedes rodar Bueno, creo que es muy difícil conseguir rodar todo eso con ese presupuesto, contando como la matrícula como presupuesto. Es una inversión que tú haces hacia ti mismo. Es que yo de SCAC salí con 2 cortos con distribución y con un largometraje. Eso en 4 años. Es mucho. Pero tú también te pusiste las pilas, veo yo. O vuestra promoción, ¿no? Sí, porque no, nuestra promoción... Julia, también yo la veo. Está. Como, Julia... O sea, es una intensidad absoluta. Sí, o sea, Julia es directora de Tralla. O sea, Julia acaba con también 2 cortos. El último ya le permite hacer el primer largo. Sí.
apenas 2 años después de haber salido, 1 año y medio, 2 años después de haber salido, ya creo. Creo que es la directora más joven que he entrevistado. Sí, y aparte que es muy buena, tiene mucho talento. Sí, no, Ama está muy bien. Película. Porque es una peli como de una persona que mira muy bien a los demás y mira muy bien a la miseria sin caer en ella. Esto es difícil. Es muy complicado. Porque, por ejemplo, tú en Silencio por favor, que es el que he visto yo de Filmin, gracias a Filmin, es muy difícil explicar la parálisis cerebral de tu hermano o acercarse a un cine social sin ser, ¿sabes?, sin ser condescendiente o ser el malo, el bueno, ¿no? Todo esto que nos han vendido tanto, ¿no? Esto es muy difícil. Esto a mí me gustó mucho la película corta, porque es que llamarle corto no me gusta. Porque a los largos no se le llama largo, se le llama película. Películas, sí. Bueno, en película es todo, ¿no? Al final. Hablar, y estás hablando de ti, de tu familia, de tu hermano. De hecho, tu hermano es tu hermano, sí, ¿no? Sí. O sea, no es un actor. No. Que ahí, bueno, por eso también el proyecto de la peli que estamos desarrollando ahora, ahí nace todo un poco, que es el de decir, creo que ahí yo cuando creo que descubro que tengo algo que contar. No solo que puedo saber colocar la cámara para narrar algo a un nivel de dirección de lenguaje cinematográfico. Eso tampoco es difícil saber, ¿no? Bueno, requiere una experiencia que ya tienes por la escuela, pero el qué cuento es el key. La mirada o la voz propia o el tono también. O sea, es como, yo creo que lo importante de las SCAC es que aprendimos algunos a desarrollar un poco eso o encontrar eso. Y si eso sucede, ya es el éxito. O sea, yo ahora doy clases en SCA como tutor de alumnos de segundo, y lo que más creo que intento es que encuentren qué quieren contar. Porque aprender a contar algo al final es gramática. Y sí que es verdad que no todo el mundo tiene el mismo pulso escribiendo, de lenguaje, pero ¿qué quieres contar? ¿Y qué hay ahí? Y que vas a contar tú de una manera que cuando la gente lo vea va a decir es distinto, pese a que es la misma historia, porque es que todo está contado ya. Sí, era como, no sé quién, el Weissman o alguno de estos americanos, o en los Maisles o el Penn Baker, no sé quién era, que decía que tienes que saber mirar a tu familia. Sí, bueno, porque en tu familia está todo. Sí, yo es el camino, ¿eh? Sí. Para revisar a mi familia, para escribir, sí. Sí, encuentro en la familia yo encuentro una fuente de inspiración. Total, ¿no? Sí. Y sobre todo hablar de la enfermedad de tu hermano, ¿no? Porque esto se está catalogado como enfermedad o como está catalogado. A ver, el término como ha cogido ahora es diversidad funcional por quitar discapacidad, minusválidos y todo este lenguaje que es... Suena muy mal. Sí, ahora no suena mal. Esto como todo evoluciona, claro. Subnormal se llamaba. Sí, pero es ya antiquísimo. Síndrome de Down, no sé, pues es lo que tienen, ¿no? Lo que es subnormal puede ser mucha gente. Sí, pero encuentro muchos subnormales cada día, ¿no? En el tren, en muchos sitios. Sí. Que se piensa que está en el salón de su casa, pero claro, hay que ponerle el término para naturalizar algo que es natural. Bueno, que el lenguaje no es subnormal, debajo de lo normal. Bueno, ¿qué es lo normal? O sea, que quiero decir que ahí como... Ahí entramos en un... ¿Qué es lo normal o no normativo? El lenguaje evoluciona mucho. Y como el lenguaje también evoluciona mucho, yo lo que creo con lo que pretendo con la peli y demás es que también el cine sobre diversidad funcional, o que ha tratado la diversidad funcional, yo no me he sentido muy identificado como niño. Mi hermano tiene parálisis cerebral desde que somos mellizos, o sea, para mí su discapacidad, diversidad o su condición... ¿Sí, naciste el mismo día? 5 minutos antes, sí. Bueno, pero... Hostia, aquí el cine te ha colocado para contar eso. Para contar, yo creo que sí. Bueno, utilizaré... O sea, en serio, ahora me la acabas... O sea, mellizos. No puedes contar otra cosa. Yo lo hablamos ahora O podrías contar otra cosa, pero tan profunda y personal, ¿no? Si me da la oportunidad de contar algo, intentar que sea algo, que sea esto, porque el cine yo creo que no da muchas oportunidades, es muy difícil el cine, muy complicado. O sea, hacer una peli es un milagro, independientemente de si luego sale bien, sale mal o tal, hacer una peli... Que te den la oportunidad de hacerlo. Que te dé la oportunidad, que se consiga la financiación, el proceso de escritura de guión, que eso se consiga estrenar en un cine, con rodaje, montaje y todo, son proyectos muy largos y es un sacrificio muy grande.
Entonces, bueno, pues si tengo la oportunidad de hacer una, que ya está bien, luego ya veremos, pero de una, pues que lo primero que pueda sea contar esto. Porque es lo que te digo, el cine sobre diversidad funcional, yo creo que hay un cine muy bueno y hay películas muy buenas. Pero ahora yo creo que estamos un poco ya más maduros como espectadores para empezar a ver cosas que son un poco más duras, pero que no pasa nada, que forman parte del cuidado o de la discapacidad. Había un documental de la sexualidad de estas personas. El Yes We Fuck, creo que sí. Y abrió muchas mentes. Porque no lo habías pensado. Es que se tiende... el cuerpo normativo se le tiende a angelizar o a sexualizar. En general, yo creo que dentro de todas las diversidades que hay, ya sea diversidad de género, diversidad no sé, étnica, racial, como quieras, la diversidad funcional es la que está más al margen, porque es la más extrema y la que menos calles y gritos puede ocupar para manifestar o reivindicarse. Y con que es lo más apartado, también como que creo que es un poco lo difícil de mirar. Pero a ti el tener el hermano que tienes con la parálisis que tiene, te ha convertido en una persona seguramente mucho más madura de la que puedes ser. Sí. Porque ya en el corto se ve, al final, bueno, esto lo podemos decir, al final da igual este trabajo. Es que... Al final puedes encontrar otro trabajo así, pero hay que ayudar a tu hermano, es más importante. Ese es el proceso. Sí, ese es el proceso. Porque al final yo no estoy haciendo una peli sobre diversidad, ni en Silencio, por favor, ni en Festina Lente. Sobre el Silencio, por favor, y perdona, es un poco como... Ya hiciste otro corto sobre el cuidar al otro. Es sobre el cuidar al otro sin dejar de cuidarte a ti. Es como una relación de hermanos. O sea, yo creo que el tema es la relación de hermanos y el cuidado. Y las balanzas que hay en ese cuidado. ¿Qué perdemos por eso, qué no? Y qué es lo bueno y lo malo. Y obviamente ahí se le añade la capa de la diversidad funcional, porque la discapacidad, los hermanos que convivimos con la discapacidad o hemos convivido, es algo muy específico y tiene unos matices un poco complicados de entender. Porque que yo sienta celos de mi hermano es muy difícil explicarlo. Porque mi hermano ha recibido 20.000 millones de miradas por su condición que yo de pequeño no. Pero claro, ¿cómo le puedes explicar a alguien que te da celos a lo que a ojos vista pues tiene menos privilegios? Pero es que esto pasa. Y yo creo que ahora el cine, o la idea que queremos llevar nosotros es que esto se pueda empezar a ver. El rechazo de bañar un cuerpo que no te apetece limpiar. Pero que se hace, no pasa nada. Y también el cariño después, que puede la misma acción despertar esas dos cosas, ¿no? Y que es algo que creo que todo el mundo nos vamos a enfrentar algún día, porque tenemos padres, tenemos tíos, tendremos hijos. Pero nadie quiere ver el lado, digamos, el lado más incómodo de la vida. No. Nadie. La gente lo rechaza como si fuera algo malo. Y es algo natural, que claro. Va a ocurrir. Es que va a ocurrir. Porque la vida se termina. Y el físico se deteriora. Y no le des más vuelta. Lo que pasa es que la gente no quiere verlo eso. Quiere esconderlo, ocultarlo. Y el cine tiene que estar para enseñar estas cosas. Sobre todo ahora el cine, creo, a nivel de lo que es el cine, en comparación con cine de plataformas, series y demás. Creo que el entretenimiento se está yendo lo que es cine de entretenimiento, se está yendo a unos sitios. Y aquí hay otro nicho, otro hueco que puede ocupar más los otros cines, donde hay estas miradas hacia lo incómodo o hacia lo que la gente no quiere ver o no ve. Y yo creo que este es el sitio que se puede ocupar. Voy a hacer un pequeño inciso antes de empezar a hablar de la incubadora y todo el proceso. Porque que te hayan cogido en la incubadora es la hostia puta. Sí. Y perdona que hable de esa manera tan brusca, pero es que me parece increíble. Porque ya es un lugar donde ha dado señales donde los proyectos llegan al cine, ¿no? Y esto es importante. Vamos a hablar de La filla d'Algo, porque vale. Me gusta porque, joder, qué valientes, y es una peli dirigida por 10, 11 personas. Sí, en la promoción éramos 12, pero un directo. Sí, los 20 años de las CAC, vale, sí. Entonces, me parece increíble que esta película surja y después
los directores seáis un puñado de gente, los montadores, Sí, sí. los guionistas, los de foto. O sea, ¿cómo se organiza todo esto para que no sea una locura? La historia nace de una propuesta de uno de los compañeros que era productor. Se hicieron como una lluvia de ideas y esa premisa, ¿no? La premisa de una mujer llega a su casa y descubre que sus padres han tenido una discusión en la cual pues el padre ha maltratado a la madre, una de esto de, o sea, una familia bien, quiero decir, donde esto no estaba previsto ni había ido nada. ¿Y qué sucede, no? A partir de ahora. De diagonal hacia La diagonal, total. Esta es la premisa. Esta premisa funciona. En nosotros, los alumnos de dirección y de guión y de producción, ya estaba el run un año antes del último año de SCAC, de podríamos intentar hacer una peli colectiva, se lanzaron muchas propuestas y demás. Sergi Pérez, que es tutor nuestro pasó por aquí sí, porque con su peli. con el Camí, el Camí Yark, per tornar a casa. Acoge como esto como tutor y se organiza un poco más con cara y ojos. Rollo que hacemos clases cada semana de forma continua para ir trabajando en la peli. Las clases solo para la peli. Se reservaba un slot que no me acuerdo si eran 4 o 8 horas semanales, no lo sé, no me acuerdo, pero como para trabajar. Al principio se presenta cómo vamos a trabajar un poco y luego ya pues guión, dirección y poco a poco ya van entrando los otros departamentos. Yo te puedo contar a nivel de dirección. Siempre pasan estos proyectos que hay como dentro del gran grupo hay un grupo que va como liderando un poco más porque tiene más fuerza, o se encuentra más potente o le interesa más el proyecto y demás. O carácter también, ¿no? O carácter o incluso afinidad con el... Más reservada, hay gente más... Total, y también por una cuestión de afinidad con el proyecto. Quiero decir, al final, lo que creo que estuvo muy bien que hicimos todos fue quitarnos un poco de lo que queríamos hacer nosotros con nuestros cortos o nuestras pelis. La filla de Albu, el proceso creativo con guión fue proponer todas las ideas de forma conjunta. Sí que luego lo lideraron más los guionistas que acabaron quedando, porque no estuvieron todos, participaron todos, pero luego como que las últimas versiones de escritura se quedaron más en un grupo más reducido. Y a nivel de dirección hicimos un dogma de dirección que era como una serie de reglas de cómo íbamos a dirigir las escenas una vez que estaban ya escritas y demás. Vimos muchísimas pelis y entre todos construimos como un poco esto. Fue muy de grata ayuda y vino muy bien tener a Elena Clotet desde el principio, porque de alguna manera todo lo que era interpretación y demás también era como que ella también dirigía o se dirigía, porque al final los directores íbamos cambiando. Entonces yo rodaba mi secuencia y participaba en la secuencia del director de la secuencia anterior y la secuencia posterior, como para hacer una especie de relevo. O sea, veíamos lo que rodaban nuestros compañeros para cuando nos tocaba rodar, pues saber de dónde veníamos y a dónde íbamos y tal. Pero Aina era la que tenía realmente la continuidad. Sí, o sea, la continuidad de su personaje, claro. Los directores mutábamos, pero Aina estaba siempre, entonces también ella tiene un gran peso. Y a nivel de cámara y demás, pues nos repartimos las escenas y luego ensayamos mucho. Rodamos la peli o grabamos la peli en ensayos, en las localizaciones, con los móviles y tal, para tener como una especie de premontaje de la peli, no montaje exactamente como el definitivo, pero sí de cada secuencia, y que todos los departamentos pudiéramos ver un poco lo que estaba pasando en los momentos en los que nosotros no participábamos. Lo que pasa es que luego también estábamos todos en el rodaje. Quiero decir que yo dirigía 6-7 secuencias porque me cogieron transiciones, nos repartíamos las secuencias según lo que hicimos todo. No lo puedo controlar esto, querido. No, tranqui, ya intentaré quitarlo. ¿Sí? Sí, lo puedo quitar. Vale, pues esto. Las secuencias nos repartíamos a volumen de páginas. Entonces había gente que tenía menos número de secuencia, pero una secuencia como más relevante. Por ejemplo, el momento en el que ella entra en casa y descubre a su madre. Pues es una secuencia muy larga. Y otros pues nos repartíamos otras secuencias como más pequeñas, pero que fueran más o menos equitativas. También un poco por afinidad.
de momentos que narra cada momento, pues había gente que se malentonaba más hablando de rodando coches, por ejemplo, que rodando con mucha figuración. Vale, los taxis, ¿no? Sí. Los taxis que... Realmente es una historia que abre muchas posibilidades y no cierra Ninguna. Esto fue una decisión... No sé realmente qué está pasando, si esta mujer está perdiendo el control absoluto o está metida en una especie de locura transitoria en la que quiere huir de un mogollón que tiene encima y no sabe hacia dónde, ni qué buscar, ni hacia dónde ir. Porque es solo un día. Es solo un día, un día y algo porque acaba por la noche, sí. Cuando... Bueno, hay un prólogo que sí. Es otro día. La llamada de teléfono. Sí, exacto. Y es la vuelta a Madrid, es que como la había ayer... Sí, claro, súper... No, pero hostia... El juicio, el final, o sea, el final del juicio donde no se presenta el padre y a partir de aquí ya va tirando hasta... Y qué gran idea, además dura 67 minutos, que es lo que tiene que durar. Esto fue un montaje. Que es la gran idea, porque si hubiera durado 77 ya no. Hay algo ahí de relleno que no hubiéramos... Una de las cosas que tuvimos con la peli también era la gran insatisfacción que podía provocar en algún público, porque es como medio thrillesca y no hay nada más insatisfactorio que plantear una pregunta al espectador y que eso luego no se resuelva como clásicamente se tenía que resolver. Y esto es algo que sabíamos un poco, pero que también nos gustaba un poco, porque hablaba más del personaje, no tanto de la trama. Yo creo que el que no se resuelva mola mucho más, porque te la acaban llevando esta peli. Y además el final es como ese plano que se para y ella continúa y ya se termina, ya la dejas. Ya todo lo que tenías que contar ya se ha contado. Y que es sobre ella al final, sobre ella lo suyo y sobre la capacidad de controlar las cosas o no. Y... Es una puta locura de día. Sí. Es que va a acabar mal. Sí. Y qué guay esa experiencia, ¿no? Salir de la escuela con una peli. Wow. A mí a nivel personal fue de las cosas más bonitas que me pasaron en cuarto. A mí. Otros dirán que es su corto, otros momentos. Yo después de la peli conocimos a mucha gente de la promoción que no habíamos acabado de conocernos y al hacer un largo pues nos forzaron a estar y convivir y fue muy bonito, la verdad. Y luego todo el recorrido de festivales también, que de repente ver que la peli consigue alguna que otra selección por ahí, una peli de estudiantes y tal también. Y en Málaga el premio a Aina. Wow. Y que Aina participara, ¿no? Sí. Porque esto con otra actriz a lo mejor no hubiera funcionado. Con Aina tenemos, yo creo que toda la promoción, una relación como de amor desde la filla algo. Es muy amiga nuestra y jolín. Es que se apuntó porque nos vio trabajar en unas clases de interpretación. Y ella vino. Y ahí fue cuando dijimos, se lo proponemos. O sea, ¿ella fue como profe, como tutora? No, una de las cosas que se hace en SCA, que es en las clases de interpretación, pues traen actores para que nosotros como futuros directores dirijamos algunas secuencias que nos proponen. Y Aina fue una de estas actrices que vino a una clase para que nosotros dirigiéramos y jugáramos con las escenas y viéramos qué tal. Y ahí dijimos, boom. Y ella entró encantadísima, o sea, a nivel de guión, o sea, increíble. Aina fue... Sí, se lo cogió y se lo cargó a las espaldas. Total. Ahora vamos a hablar de la incubadora. ¿Cómo entra en tu vida la incubadora? ¿Por qué, como vamos a decir, como dicen en Sudamérica, postulas a la incubadora? ¿Por qué Festina Lente acaba en la incubadora? Pues eso, pues ya, no lo sé, pero yo estoy encantado. No lo sé. En mayo, con Sergio Grobas, que es el productor de Festina Lente, siempre intentamos como ir a las convocatorias de desarrollo. Entonces nosotros habíamos ido a una convocatoria antes de la Faber Llull, de la Ramon Llull, por el GAC y demás, que fue una experiencia muy guay porque te da un sprint a nivel de escribir el guión, te pega un chute de potencia y tal día pum, sí, y te dan el tiempo para hacerlo, claro, total, que no es
Y una de las convocatorias que presentamos todas las pelis de mayo, que en aquel momento presentamos también la peli de Julia de Paz, de Arta, fue la incubadora de la ICAM. Y la incubadora es un muy buen lugar, lo que pasa es que es difícil que te seleccionen, porque al final seleccionan solo a 5 proyectos de todos los que les llegan, que no sé si está cerca, no sé cuál es el número, pero como que es muy complicado. Y cuando nos dijeron que había sido seleccionado Festivaliente fue una alegría, porque es que no solo te da un chute de autoestima y de confianza. Carlos, te fuiste de borrachera. No sé si nos fuimos de borrachera en Madrid cuando fuimos. Pero no, o sea, el día que me dijeron lo de la CAM, te puedo ser honesto, yo no sabía la envergadura que tenía lo de la CAM tanto. Sabía que era relevante. Sí, claro. Tú lo has visto desde dentro, has visto las catacumbas. Claro. Yo sabía que eso era relevante, que era importante, que no solo te ayudaba a que el proyecto se posicionase de otra manera, rollo a nivel de llámale prestigio, llámale lo que quieras, sino que era muy importante a nivel también de las mentorías y tal. Y ahora que ya estamos casi acabando, que nos queda un mesecito y demás, es que yo me miro para atrás y es que el proyecto ha cambiado en todo, a nivel de producción, a nivel de guión, ha cambiado para bien, me refiero, es que se ha ido empaquetando la seguridad que hemos ganado nosotros, aprender a presentar y pitchear tu proyecto, que no solo sirve para venderlo, sino para entender tú qué es lo que estás contando, porque a medida de contar una historia 20.000 millones de veces, al final... ¿Tú en el momento que te seleccionan, los 10.000 euros ya te los dan? No. No, vale. Nosotros, no sé cómo lo harán el resto, nosotros creo que les lo gestiona Sergio por el tema de la productora, sí. Y lo que hemos hecho ha sido como más de la mitad invertirlo, o lo invertiremos en el desarrollo de la peli. Y luego sí que ganamos una mensualidad, pero vamos, sí. Menos de un cuarto entre Nuria, Sergio y yo. Vale. Pero el resto lo invertimos para el desarrollo del largometraje, o sea, del guión. Pon que tenemos que hacer una nueva escritura, una traducción en inglés, pues se paga esta traducción. Sí. ¿Quieres hacer una especie de revisión, script doctor de tu guión? Sí, pues también hay que pagar claro. Entonces todo esto, el dossier de venta, el diseño gráfico de todo esto, es como encararlo hacia aquí. ¿Y por qué te parece que la envergadura que tenía, en qué te ha chocado más, te ha sorprendido más todo lo que es la incubadora? A mí, a nivel personal y también como director, lo que más me ha sorprendido han sido las mentorías. O sea, Pilar Palomero nos está tutorizando el proyecto. También pasó por aquí porque estrenó por las nenas. Luego no pude ir al rodaje porque estaba enfermo, me puse malo ese día, así como un pom, me levanté malísimo. Al rodaje en la maternal, que era ahí como hacia arriba, hacia Valcarca. No sé dónde rodan. Que es la segunda peli que ha hecho, con Ángela Cervantes. No pude ir, pero había una visita al rodaje y no pude asistir. Pero sí, muy interesante, Pilar. Sí. Y con Marisa Fernández, creo que ahora no me acuerdo, la productora también de Cinco Lobitos. Que ahora, perdón si no me acuerdo el apellido, pero disculpadme. La productora de Cinco Lobitos ya es importante. Sí. Que ha entendido increíble el proyecto, que nos han acompañado mucho, nos achuchan un montón, y que además está muy bien porque es como interdisciplinar. O sea, yo estoy entendiendo que dirigir no es solo escribir o pensar la idea y la puesta en escena y todo, sino entender cómo funciona el mercado del cine, dónde se posiciona tu película, que esto quizás es más de producción ejecutiva. Estás haciendo un máster ahora. 100%. Y con mi peli, que soy un afortunado. Un máster de cómo hacer tu película. Sí. Tu película. Y el contacto con cadenas, el contacto con distribuidoras, el contacto con contacto real, de conocerlos personalmente. ¿Y cómo va el proceso, Carlos? ¿La película puede hacerse en algún momento? ¿O todavía esto no lo sabes? Yo creo que la película se hará. No hay nada cerrado con nadie, no hay nada firmado, porque hasta que no tengamos un guión férreo, pero cerrado... hay propuestas, Se ha hablado. Hay interés, estamos hablando, hay interés. Hablamos, sí, hay interés. Y eso es muy importante, hay interés. También tenemos que ver... También el corto En silencio, por favor, ayuda, ¿no? A esto. Sí, yo creo, mira... Porque los tiros van a ir por ahí, ¿no? Un poco. Es que por eso te decía lo de la máquina del tiempo de las CAC, es que yo creo que esta peli, si no hubiera rodado yo antes, no se hace. Claro.
Es que no Porque sé. ahí en Silencio, por favor, te enfrentas te enfrentas a la relación con tu hermano, a cómo mostrarlo, cómo filmarlo y cómo hacer una historia alrededor de él. Y que es un corto de estudiante que a mí, o sea, quiero decir que espero que haber mejorado enteros desde entonces, porque ya hace un montón de años, pero sí que te da una especie de legitimidad a la hora de decir, se puede hacer. Pero el corto tiene una cosa importante, tú no cuentas nada que no sepas. Esto es muy bueno. Porque el chico será una vida muy tuya, tu hermano, tu madre, tu entorno. O sea, no te vas a hablar de algo que no sabes. Aquí en la peli... Y eso es muy sí, auténtico. exacto. Esto es lo que hablábamos de la mirada... La autenticidad en el cine la ha hecho faltar. Veo que la gente se mete en cosas que no tiene ni idea. Y se le nota mucho. Bueno, no, yo creo que el cine... O sea, que hay muchos cines y que está bien que haya un cine menos... Sí. Llámale personal o de mirada o de... No sé. Está bien que... O sea, Top Gun, o sea, me flipa. Sí, no, Quiero sí, decir, sí. Y es increíble. Y está bien, e incluso pues otro cine o otras series un poco más digamos de consumo rápido y tal, que está súper bien. Sí que es verdad que yo lo que veo es que no lo sé, porque yo no he tenido otro camino tampoco. O sea, yo es que dirigí los dos cortos y ya quise hablar sobre esto. Y a mí me ha ayudado en ese sentido. No he intentado tampoco hacer otra película de acción, no otra película más. Ha sido como ir trabajando a llegar a hacer la peli. Y sí que legitima, claro. También a un nivel, ya fuera de un nivel de el corto en sí, ya también a un nivel de puntos. O sea, las selecciones en festivales y demás, en una subvención, te otorgan puntos. Para el Toronto Film Lab hay una... Sí. Hicimos la convocatoria el otro día. Funes estuvo allí en Toronto Film Lab. Es uno de los festivales más importantes de Norteamérica. Funes que, joder, la miro mucho. Y además es gigantesco el festival, ponen un mogollón de pelis, hay un mogollón de salas, son súper grandes. De hecho, Canadá la cultura la tienen como una cosa súper mega importante. Es que es uno de los festivales más importantes de cine del mundo. Del mundo. Es que han estado películas muy importantes. Muy importantes. El TIFF. El TIFF. Porque yo siempre que etiqueto pelis, TIFF aparece mucho. Sí, sí. Puto TIFF, vaya convocatoria, ¿Sí? Vaya convocatoria, el TIFF. Lo que se Te tienes que tirar, por saco. Pero sí, ya es lo que digo, que ya sirve. Porque no es lo mismo ir con algo bajo el brazo que no. Y que al final, yo que sé, todo te va guiando a contar una cosa. Sí. Bueno, también, ahora estaba pensando cuando dices el cine comercial con diversidad funcional, ahora me estaba acordando de La Cien Mutante, que sí que era una película donde había mucha diversidad funcional. Y me molaba porque digo, guau, qué chulo, ¿no? Hacer una peli comercial con todos estos tipos, ¿no? Pero que se hace mucho, ¿eh? Campeones es una peli comercial. Sí, sí. No, que es posible, ¿no? Que hay una mirada y hay un interés en el público. Lo que sí que yo me quiero distinguir de eso. Ya. O sea, nosotros sabemos que no vamos a llenar las mismas salas que Campeones. Claro. Ninguna peli, también, porque estoy diciendo una barbaridad. O sea, estoy diciendo como que una de las pelis más taquilleras, tal, pero que aún no llegando a ese nivel, el nicho que tenemos nosotros es un poco más reducido, pero ya está bien. Ya está bien. ¿Y por qué se llama Festina Lente esto? Mira, esto fue... Porque el título es lo más diferente, ¿no? El título que nos trae con unos dolores de cabeza importantes, porque es como no se entiende, pero no sé qué le pasa, que luego gana una musicalidad o no sé qué, que se asienta en el proyecto. No. Festina, yo me recuerdo, a la marca de relojes, que hubo un equipo ciclista que se llama Festina. Ah, no sabía esto. Era una marca de relojes, ¿no? Festina. No lo sé, no entiendo relojes. El equipo ciclista seguro, y creo que lo patrocinaba la marca de relojes. Festina. Es que Festina Lente significa apresúrate lentamente, que es como, vísteme despacio, que tengo prisa. Yo Festina sí que sabía que era una palabra latina, pero que creo que son relojes y tuvo un equipo ciclista. Sí, era un equipo muy puntero en el ciclismo. Pues ni idea. Sí. No, yo lo coloqué esto porque era como una frase que decía mucho mi padre con mi hermano, conmigo, de vísteme despacio que tengo prisa, el apresúrate lentamente, cuando con Javier había cosas de prisa, era como, poco a poco, y buena letra, como
como un juego de velocidades entre la rapidez que yo tenía de moverme y su lentitud y tal. Y la peli también nace un poco de un autorretrato que hice en segundo, como un ejercicio también, con las imágenes de archivo de mis padres de cuando éramos pequeños. Vale. Y que yo ahí descubro cómo las imágenes familiares se acaban convirtiendo en imágenes de sesiones de fisioterapia. De a ver cuando mi hermano da un paso. Y que va evolucionando sobre los años. De cómo lo familiar acaba... Cómo la discapacidad acaba importando un poco más. Y ahí le pusimos el título este de Festinalente cuando lo montamos y tal. Entonces ahora, al hacer la ópera prima sobre estos mismos temas, lo primero que pensé fue como, oye, mismo título, y luego cuando lleguen los distribuidores ya nos dirán que la tenemos que cambiar o lo que sea. Y no sé qué pasa, que el título se asienta. Nadie lo entiende, suena raro, tal, no sé qué, pero luego cuando llevas un mesecillo o algo con la peli, se asienta. No sé lo que pasa en el cine, pero los títulos que no entiendes, que son como diferentes, te atraen más. No sé por qué. Ahora estaba pensando, Alien. Atrae. Y en realidad, la primera vez que ves la peli dices, bueno, el alien es ese bicho. ¿Y este bicho qué es? Alien. Y buscas, es ajeno, extraño. Pero lo tienes que buscar. Claro. Hay como un interés. Se genera un interés ya a través del título. Sí, lo está pasando un poco, en la peli, como que al principio todo el mundo se queda un poco perplejo, pero ahora en la ECAM nadie duda del título. Claro. Y al principio era como, uy, qué raro esto, porque te viene, pues que sí, venga, hermanos, tal, ¿qué título? ¿Sabes? Y también es como que para mí titular es muy difícil, hasta que no está la peli escrita y tal, no... ¿Y os ponen un tutor para el proyecto? Pilar, yo tengo a Pilar Has Palomero. tenido Pilar y cada uno tenía uno, ¿no? Cada uno de los 5 proyectos tiene a un tutor distinto. Sí. Y luego había como reunión de todos los tutores. Reunión conjunta con los otros proyectos. la hicimos la primera sesión, vale, para que todos leyéramos todos los proyectos y tal. Luego sí que es verdad que todos trabajamos de forma independiente el desarrollo y la producción específica de cada proyecto, pero aún así cada 15 días yo viajo a Madrid a la cama a hacer sesiones de marketing, no sé, de guión, de producción, sesiones de pitching con cadenas y con televisiones, ventas, Y distribuidores. esto es la primera vez que lo haces tú, ¿no? Yo he pitcheado la peli 2 veces antes de la ECAM. Una, cuando conocí a Sergio y me dijo, queremos hacer un corto. Y le dije, yo tengo un cortito que me gustaría hacer, que era también de diversidad funcional, pero era una escena de un tanatorio. Y cuando le cuento el corto me dice, ¿y has pensado algo más? Y yo, es que tengo la peli yo de este corto también. Y o sea, esas secuencias salen en la peli, ¿no? Sí, ese segundo acto. O sea, el incidente desencadenante es el tanatorio, o sea, el momento en el que muere la madre. Pero es como una reproducción de unas realidades que tú has vivido. No, bueno, no, mis padres no han fallecido No, ni pero nada, digo todo que, bien. Pero digo que hay muchas cosas que sí, ¿no? es coger eso y alejarlo de mí. Vale. Que yo creo que eso también está bien. Por eso los padres han fallecido. Y tienen 42 años. Son gente que se parece a vosotros, pero otra gente. Y también otra madurez. También por hacer la película un poco más... Hay un riesgo de escribir desde lo personal. Vale. Es que ahora te iba a preguntar por eso, ¿no? Hay un riesgo. Todos estos cambios que... Y con la peli ha pasado. O sea, la peli el primer ¿Cuál año... es el riesgo, Carlos? Que yo estoy tan apegado a eso que el Claro. resto no. Entonces, ¿tú haces cine para ti? Sí y no. Necesitas desapegarte, ¿no? Irte Sí, a otro lado. por 2 motivos. O sea, dejar al Carlos real y convertirte en otro Carlos, ¿no? Primero, por salud, Ya. que creo que está bien. Por salud mental, salud emocional y tal. Y poder trabajar mejor. Claro. Porque siempre se trabaja mejor cuando hay cierta distancia que tal. Sin perder la verdad que tiene que haber, porque es que si no, no tiene sentido el proyecto. Y luego, por otro, en un doble sentido también, a una visión un poco más de producción para que la peli hable algo más que de la diversidad, porque la peli sea algo que hable sobre el cuidado entre hermanos. Sí, que se pueda extrapolar a otro tipo de cuidado. Claro, que un padre puede sentir lo mismo con su hijo, o una madre con su hijo también, o con su padre, con su tío. En la primera película de Daniel Sánchez Arévalo, El azul oscuro. casi negro, había también Sí, cuidado. me gusta mucho esa peli. Está muy bien. Me gusta mucho. Me gusta Él hace mucho. unos cortos muy interesantes. Sí,
Sí, yo miraba mucho. Física 2, ¿no? Tuvo Sí. uno que. Química, ¿no? No, es que no me acuerdo. Física y química. No, física y química era una Física serie. 2, creo. No, era la serie. Una serie. Química o física. Física, 2. sí, creo. Sí, sí. Y ahí también King Gutiérrez, Raúl Arévalo también estaban. Marta de Tura. Sí. Antonio Latorre. El actor este que falleció, que era el que hacía del padre. No recuerdo el nombre. Sí, yo ahora mismo no recuerdo, pero ese actor falleció hace unos años. No estaba muy bien. Porque era auténtica. Yo creo que Daniel está hablando de algo que conoce realmente, sí. que ha vivido y que después lo ha pasado al cine, lo ha ficcionado, esa realidad, ¿no? Es lo que estás haciendo. También es la más oscura de las suyas, porque luego ya se derivó un poco más a algo más ligero, ¿no? Más Sí, como más... La Gran Familia Española. Sí. No. Bueno, en 17 vuelve un poco a eso, Sí, porque 17 vuelven a vuelve. ser dos hermanos que se necesitan y se cuidan. Sí, sí. Sí, la relación entre hermanos, él lo tiene como muy... Sí, sí. Si alguien quiere presentarse a la incubadora, que lo haga inmediatamente, ¿no? Sí. En la próxima edición. Sí. O sea, yo no... ¿Crees que si el proyecto no hubiera entrado en la incubadora hubiera sido costoso, más difícil de hacerlo, por ejemplo? O mejor no pensar. Porque la cosa ha ido por otro Voy a lado. sonar súper soberbio, pero lo pienso. Yo creo que el proyecto hubiera salido tarde o pronto. Vale. Que hubiéramos... pero no por chulería, sino por trabajo. No, esto... Porque yo creo que Nuria, que es Nuria Dunjó, Sergio y yo, en otros términos, pero no hubiéramos abandonado la peli. Hubiera salido Sí, es tarde o cuando tienes pronto. una historia potente y dices esto hay que hacer. Saldría. Como sea. Si Sí. no con 100, con 10. Claro. Exacto. O sea, yo creo que no. Yo creo que ha ayudado muchísimo, obviamente. Y que también nos ha dado mucha tranquilidad y confianza. Son procesos largos de desgaste. La etapa justo antes de la ECAM estábamos bastante quemados con el desarrollo de la peli. Pero porque es que hay etapas donde te quemas. Sí. O sea, es que son muchos años. Y la peli da muchas vueltas y la ECAM ha ayudado a... Sí, Ok. a concretar. Pues ahora para terminar, Carlos, quiero que me recomiendes una peli. Una de las que hayas visto hace poco y te haya gustado mucho. Hace poco... Puede ser en la tele, en el cine, en plataformas, donde sea. A ver, déjame pensar. Porque a mí me gusta mucho la pantalla grande, pero no soy ningún purista. Puedo ver pelis Yo igual, es que es lo que te iba a decir. en casa de alguien. Mira, te puedo decir las 3 últimas cosas que he visto que son loquísimas. Lo último que vi, así y tal, ya verás, madre mía. Fue Obi-Wan, Obi-Wan. el último episodio. Luego, El hijo de Saúl, Sí, Las Loremes. Sí. Es que es una de mis pelis favoritas y me la reviso. Que luego hizo otra que era también muy interesante. La segunda peli que ha hecho en La segunda era... Era... Me va a salir la favorita, pero no es la favorita, porque la favorita es de Yorgos Lanthimos. Es una peli, ahora no recuerdo el nombre, pero es una peli sobre el... Va a estallar en la Primera Guerra Mundial. Y hay una chica que llega como a Viena y también está muy bien filmada y tal. No la he visto. Pues está muy bien esta. Va a estallar como la Primera Guerra Mundial. Ya se huele que hay un movimiento muy chungo entre diplomacias, políticas y se rumorea que pueden atentar contra el heredero y... Pues no he visto. Era brutal, pero está muy bien filmada. Los planos secuencia, esto. Infinitos, gente que entra y que sale. O sea, yo creo que en figuración, es tremendo. Sí, es que El hijo de Saúl es una peli cara. Sí. Es una superproducción lo que está rodado como es con un cine un poco más... Bueno, tiene un deje un poco de los Dardenne, ¿no? Sí. Creo que fue una edición de Beratar. Sí, ¿y la tercera peli cuál es? ¿Has dicho? Mira, Jojo Rabbit, que me la vi en el tren, volviendo. Que no había visto. Sí, de esto de que hay y a ver qué tal. Y, oye, me gustó mucho, ¿eh? No la he visto esta año, Jojo Rabbit. Me sorprendió, ya ves tú, vaya... Sí que hay una secuencia que colocan mucho en internet, que es la secuencia del chico y la niña, que hay una musiquita. Y esto hay gente que se ve que le gusta mucho y la he visto varias veces por internet. Yo era típica peli como que que la he visto muy anunciada y demás y no, y con que era un viaje de tren así, como algo más ligero, le di y joder, me sorprendió mucho. Pues, y tengo que ir a ver 5 lobitos, que iré este fin de semana. Esta semana.
esta semana iré a verla. Carlos, un placer hablar contigo. Igualmente. De Festina Lente, de tus películas anteriores. Muchas gracias por el rato. Y espero poder entrevistarte cuando se estrene la peli. Pues ojalá. Mucha ilusión. Ojalá. Ya Sí, tienes... te he entrevistado antes y después. A mí me encantaría porque significa que hemos estrenado la No, peli. yo doy suerte. Porque ahora yo te doy las gracias por este rato, por tu cine, por tu mirada. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Vale. O sea, esto es suerte. Gracias.